Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno saludarte, qué bueno que estás ahí detrás de cámara escuchando, esperando recibir una palabra, una respuesta de Dios para tu vida espiritual. Aquí va tu respuesta con este poderoso mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Su hermana Teresa Polanco les saluda desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Quiero tomar una porción de la palabra en el libro de Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45 a la altura del verso 4. Leo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Aleluya, poderoso es el Señor. Dios te ha preservado, Dios te ha guardado, Dios te ha reservado, Dios te ha librado. Y yo quiero que nos remontemos en este día, en esta hora, en este precioso momento que Dios nos permite compartir su palabra con cada uno de ustedes. Yo quiero que no nos enfoquemos tanto en la historia de José, sino que nos enfoquemos en nuestra propia historia, que nos enfoquemos en nuestro propio vivir, en lo que hemos tenido que atravesar, en lo que hemos tenido que enfrentar, en lo que hemos tenido que sufrir, en lo que hemos tenido que superar. Entonces nosotros, amados hermanos, si nos ponemos a analizar nuestras historias, si nos ponemos a analizar nuestras situaciones, hay un punto donde el proceso que viene de parte de Dios, siempre hemos hablado del proceso que viene de parte de Dios para cumplir un propósito, y el proceso que viene cuando somos nosotros, por causa de la desobediencia, del pecado o de alguna situación, que entramos en un desierto, entramos en una dificultad, entramos en un proceso. Pero en este caso, nuestro hermano José, no es por una situación que él haya provocado, sino que todo era parte del propósito de Dios para que se cumpliera la voluntad de Dios en la vida, no solamente de José, sino en lo que él le había prometido a Abraham, lo que le habrá prometido a Isaac y lo que le habrá prometido a Jacob, el padre de Isaac, que era el sobreviviente. Gloria al Señor. Hay cosas, amados hermanos, que Dios ha prometido para nuestra vida. Hay cosas que Dios ha prometido para nuestras generaciones. Entonces siempre va a haber un responsable. Siempre va a haber un escogido. Siempre va a haber una persona seleccionada, que es la que Dios va a tomar de esa familia quizás donde se practica la idolatría, de esa familia quizás donde por muchos años han caminado en la ignorancia y pertenecen a tal o cual religión y no han conocido al Dios verdadero. Quizás tú fuiste escogido, fuiste sacado, fuiste arrancado del seno de tu casa, del seno de tu familia, y quizás tuviste que viajar a otro país, quizás tuviste que plantarte en otra nación, y muchas veces todas estas cosas traen a nosotros un sinnúmero de incógnitas, un sinnúmero de preguntas. Muchas veces vienen confusiones a nuestras vidas, no sabemos por qué me pasó esto a mí, por qué yo estoy atravesando aquello, qué fue lo que hice, a dónde fallé.
¿Dónde fallaron mis padres? ¿O qué estoy arrastrando? ¿Cuál es la maldición? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que estoy acarreando? ¿Cuál es la situación que me lleva a tener esta condición, a vivir esta situación que estoy viviendo, que no entiendo, que no conozco, que no le encuentro razón, que no le encuentro explicación, tampoco tengo salida? ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Y este video, estas palabras con las que yo voy a hablar a través del desarrollo de este mensaje te van a traer luz, te van a traer revelación, te van a traer respuesta de parte de Dios a la situación actual o a lo que tuviste que atravesar años atrás o esta enfermedad que te dio tanto dolor, tanto sufrimiento, que en un momento pensaste que no ibas a salir, un momento pensaste que te ibas a morir, que ya había llegado tu hora, que ya había llegado tu momento, aleluya. Quizás hasta te despediste, quizás hasta reuniste a tu familia para hablar con ellos, para despedirte, pero no fue así, aleluya. La muerte no te pudo matar, la enfermedad no te pudo postrar y pasaste tiempos difíciles, quizás pasaste años de dolor, pero ahí estaba Dios. Ahí se manifestó Dios, ahí se reveló Dios y te levantó de esa cama, te libró de esa enfermedad, reprendió, hizo huir a la muerte. ¿Por qué? Porque esto era parte de una enseñanza, porque esto era parte de una capacitación, porque esto era parte de algo que Dios tenía que permitir que tú vivieras para que ahora supieras. Ahora supieras, Sama, Rabacata, Rabasama, la condición de ese enfermo que Dios te va a poner a orar para que sea sanado, para que conocieras la condición de ese desahuciado que ya no tiene esperanza, que ya no tiene salida, que ya los médicos lo despacharon, pero que Dios depositó en ti, Abasama, Laya. Ese don de sanidad que Dios depositó en ti, ese aceite, que Dios depositó en ti esa unción, y ahora que Dios te levantó de esa cama, ahora que Dios te libró de la muerte, ahora entiende por qué Dios permitió ese proceso, por qué Dios permitió esa enfermedad, porque ahora irás y orarás por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Entonces ahora entiendes, ahora la luz, ándale, basoma, llama, del cielo iluminó tu entendimiento, y lo que por años no entendiste, lo que por años te hizo llorar, lo que por años te postró quizá en una condición de imposibilidad, de incapacidad, en un dolor que ni los calmantes lo quitaban, ándale, bashama, llama, en una enfermedad donde los médicos se reunieron, donde los médicos reunieron a tu familia y le dieron, no, es que ya no hay esperanza, es que ya no hay vida, alabado sea el Señor, y ahí estás tú. Ahí estás tú de pie, ahí estás tú sentado, ahí estás tú frente a tu televisor, escuchando esta palabra, escuchando este mensaje, y ahí estás tú ahora descubriendo para qué, por qué sucedió eso en tu vida, y ahí estás tú ahora lleno de poder, lleno de gloria, lleno de fe, lleno de ánimo, lleno de gozo, ándalaya, queriéndole a transmitir a otro que tú conociste, que a ti se te reveló, que a ti te visitó ese Dios que levanta al pobre del muladar, ese Dios que levanta a Abashama, Rabacataraya, que levanta al enfermo, que levanta al caído, Abba, Nema Somalaya, y lo que por mucho tiempo no le encontraste explicación, no tenía solución, ahora viste que sí tenía solución, que para esto te levantó Dios de esta cama, que para esto te preservó Dios, aleluya, porque ahora eres un instrumento útil. Ahora eres un instrumento en la mano del Señor. Ahora eres una mujer. Ahora eres un hombre que Dios va a usar para sanar a otros enfermos, para transmitirle fe a otros desahuciados, para ir a esos hospitales, para ir a esos lugares donde Dios te mostrará, donde Dios te revelará, donde Dios te hará saber, donde Dios te empujará. Ándale, basama, porque tú tienes la sanidad en tus manos, porque tú tienes la solución en tu boca, porque tú tienes esa palabra, rabacata, rabasama.
Tú tienes esa palabra en tu boca que va a hacer que ese enfermo se levante, que va a hacer que esa persona sea sanada, que va a hacer que esa persona también entienda, Malaya, que todo esto que pasó, que todo esto que lo atribuló, que lo postró, que lo imposibilitó, que lo paralizó, era para este tiempo, era para este momento. Y ese día que te encuentres, aleluya, con esa persona, ese día que visites ese hospital, ese día, ándale, basoma, que quizá acontezca con otro familiar tuyo y que tú seas el hombre del momento, que tú seas la mujer del momento para reprender a esa enfermedad, para echar fuera ese espíritu, para levantar a ese caído, para fortalecer a ese débil. Aleluya. Y entenderás que no fue para que sufrieras, que no fuera para que estuviera postrado en una cama, sino porque eras un instrumento, porque eras un hombre, una mujer escogida para este tiempo, para esta hora, para librar a otros, para ayudar a otros, para fortalecer a otros. Alabado sea el Señor. ¿Sabe? En un momento yo traté de suicidarme, en un momento yo quise quitarme la vida porque la situación me arropó, porque la imposibilidad, la incapacidad me abrumó, me aplastó. Avanzo, y yo entendía que la muerte era la solución. Yo entendía que suicidándome se resolvía el problema. Sin embargo, aunque yo me lancé por el mar, aunque traté de suicidarme, aunque traté de tomar muchísimas cosas, aleluya, para tratar de abortar, para tratar de impedir el nacimiento de mi hijo mayor, pero ninguna de esas cosas fueron posibles. Dios impidió que la muerte me matara. Dios impidió que la muerte matara a mi hijo. Dios impidió, Rabashakatarabasaya, que el aborto funcionara. Dios lo impidió. Anda, manda, levasoma. Y 20 años después yo entendí cómo la mano de Dios se manifestó, porque hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que al momento, al presente, no la entendemos, no sabemos por qué, no sabemos para qué, no hay explicación para este dolor, no hay explicación para esta condición de vida, no hay explicación para esta pobreza, para esta miseria, no hay explicación posible, pero comienzan a pasar los años. Y vemos que cada temporada de nuestra vida, cada etapa que nos toca vivir, cada gigante que nos toca enfrentar, aun cuando no estamos en los caminos del Señor, aun cuando todavía no le servimos a Dios, hay cosas que van a estar ahí guardadas, hay cosas que van a estar ahí engavetadas hasta que llega ese tiempo, hasta que llega ese momento donde ya le servimos a Dios, donde ya tuvimos un encuentro con ese Cristo de la gloria. Entonces se abren los ojos de nuestro entendimiento, se abren nuestros ojos espirituales y comenzamos a recordar y comenzamos a entender y comenzamos a analizar. Wow, mira, esto me pasó por esto me pasó por aquello, esto me pasó para que ahora yo pueda hacer esto. Esto me pasó porque ahora Dios me va a usar en esta área y Dios me va a usar en aquella área, y lo que Dios permitió, lo permitió para capacitarme, para enseñarme, para instruirme, porque ahora yo estoy en sus manos, porque ahora soy un instrumento útil. Y gracias a ese proceso, gracias a esa enfermedad, gracias a esa dificultad, gracias a esa puerta que se cerró, gracias a ese muro que se levantó delante de mí, que no me dejó atravesarlo, que no me dejó pasarlo, que no me dejó seguir, que no me dejó avanzar. Hay muchas situaciones, amados hermanos, que hemos vivido, que hemos atravesado, y es como que si un muro se paró delante de nosotros. Es como que si una puerta se cerró delante de nuestras narices y no lo entendimos. ¿Por qué? ¿Por qué yo no llegué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo logré? Pero al cabo de un tiempo, amados hermanos, Dios se nos revela a nuestras vidas y nos hace entender. Es que si hubieras atravesado esa puerta, otro hubiera sido el final. Es que si no hubiera yo permitido que ese muro no te dejara avanzar, otra hubiera sido la historia. Pero Dios solamente te permitió caminar hasta donde Él quiso que tú caminaras. Dios solamente te dejó llegar hasta donde Él quiso que tú llegaras, porque todo esto era parte de un propósito, todo esto era parte de un plan divino, todo esto era parte de una enseñanza de nuestro Dios a nuestras vidas. Pero ahora eso nos enseñó
a ser mejores administradores. Eso nos enseñó a ser mejores padres. Eso nos enseñó a ser mejores esposos y esposas. Entonces, todas esas cosas que en un momento fueron malas, que en un momento fueron amargas, que en un momento fueron dolorosas, llegará el punto, llegará el tiempo, llegará el momento, amados hermanos, donde Dios permitirá que choquemos de frente otra vez, que esa situación se pare al frente de nosotros, o que esas personas que en un tiempo, que en un momento nos golpearon, que en un momento nos empujaron para que cayéramos, que en un momento desearon todo lo peor, todo lo malo para nosotros, quizá trataron de matarnos, quizá trataron de sacarnos del camino. Quizá hicieron tales o tantas cosas para acabar con nosotros, para destruirnos, para molernos, para exprimirnos. Y en el momento no lo entendimos, en el momento no lo digerimos, en el momento no sabíamos por qué ni para qué, pero ahora ya somos hombres y mujeres en Dios, somos hombres y mujeres que hemos sabido, que hemos aprendido, que hemos reconocido por qué pasó esto en cada etapa de nuestra vida. Hay cosas que vivimos en nuestra niñez que fueron un puente para lo que está pasando hoy con nosotros. Hay cosas que Dios permitió quizá en nuestra adolescencia o quizá en nuestra juventud. Hay cosas que Dios permitió en esa relación, que tú creías que ese era el amor de tu vida, que esa era la mujer de tu vida, que ese era el hombre de tu vida, pero por una razón o por otra, esa relación se deshizo, esa relación no dio resultado, no llegó a ninguna parte. Porque era lo que tú creías, pero lo que tú creías o lo que tú deseabas en ese momento estaba divorciado del plan de Dios, estaba divorciado del propósito de Dios, y por eso se diluyó, se deshizo, no fue confirmada, no fue ejecutada, no fue llevada a cabo. Porque no era parte del plan, no era parte del propósito. Sin embargo, lo que sucedió en lo adelante sí estaba plasmado en el libro de Dios, sí estaba escrito en el libro de Dios. El Señor le dice a Jeremías: antes que naciera, antes que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que nosotros seamos concebidos, amados hermanos, antes de que nuestros padres se unieran en matrimonio, o quizá nunca se han casado, o quizá fue una relación de un día, de un momento. Quizá ellos entendieron que fue un error en ese momento. Quizá ellos entendieron que fue una desgracia en ese momento. Alabado sea el Señor. Quizás tú mismo que me estás escuchando, tú que está ahora recibiendo luz a tu mente, a lo que ha pasado en tu vida, a lo que has tenido que atravesar, quizás ahora tú puedes entender el porqué de tantas cosas, de tantas situaciones y de tantas dificultades. Quizás llegaste a creer en un momento que tú no estabas preparado o que no estabas preparada para tener ese hijo o para tener esa hija. Y ahora le estás dando gracias a Dios por ese hijo o por esa hija, porque quizás ahora es el que te sustenta. O quizás ahora es el que vela por ti. O quizás fue él el que te llevó a los caminos del Señor. Quizás a través de ese hijo, de esa hija, conociste a Dios. A través de su caminar con el Señor, tú lo seguiste, le seguiste los pasos. Aleluya. Y por lo que un momento lloraste, por lo que en un tiempo te amargaste, te irritaste, te confundiste, te turbaste, ahora es la razón de tu vida. Ahora es el motivo por el que te levantas cada día. Alabado sea mi Señor. Yo lo digo por mí, porque yo no deseé ninguno de mis hijos. Yo no planeé ninguno de mis hijos. Solamente el pequeño, gloria al Señor. Pero los otros yo entendían que eran obstáculos a lo que yo creía que era mi vida en ese momento, a lo que yo creía que era mi avanzar, que era mi día a día en ese momento. Y ellos representaban un obstáculo, representaban un muro, representaban una puerta cerrada. Pero ahora, gloria al Señor, yo entiendo tantas cosas. Ahora me son reveladas tantas cosas a través de mis hijos. Ahora yo me gozo y yo levanto mis manos y glorifico al Señor, de cómo ahora yo, que en un momento Satanás me usó como un instrumento para golpear a mis hijos, me usó como un instrumento para maltratarlos, para rechazarlos, para despreciarlos.
para no desearlos, para no amarlos, para verlos como un obstáculo, como una carga. Donde por muchos años yo viví frustrada, amargada, y la frustración, la amargura, yo la pagaba con mis hijos. Aleluya. Deseando muchas veces no tenerlos, que no estuvieran conmigo, yo no tener que ser responsable, porque fui padre y fui madre para mis hijos. Me tocó criar a mis hijos yo sola, excepto el pequeño, gloria al Señor. Pero sin embargo, ahora yo entiendo tantas cosas. Sin embargo, ahora Dios alumbra los ojos de mi entendimiento. Sin embargo, ahora yo soy un instrumento de bendición en la vida de mis hijos, en los hogares de mis hijos, aleluya, para las esposas de mis hijos, para mis nietos. Entonces lo que en un momento, amados hermanos, fue de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanta confusión, de tanta frustración, llegará un momento donde te hará reír. Llegará un momento donde te hará levantar las manos, abrir los ojos, mirar hacia el cielo y decirle: Señor, es que ahora entiendo lo maravilloso que tú eres. Ahora entiendo, que siempre tuviste planes conmigo. Ahora entiendo que todo era parte de un propósito. Ahora puedo entender. Ahora puedo dar gracias. Ahora puedo alabar. Ahora puedo adorar. Ahora puedo glorificar a mi Dios. Porque aun cuando yo no lo conocía, Él estaba ahí. Aun cuando yo no le servía, Él me libró. Aun cuando yo no sabía nada de Él, Él me sanó. Y ahora puedo testificar. Y ahora puedo hablar de Él. Porque ahora entiendo. Ahora mis ojos fueron abiertos, ama. Ahora sé que no fue en vano todo lo que sufrí. Ahora sé que no fue en vano esos tiempos postrados en esa cama. Ahora sé, que en lo que fui un instrumento de maldición, que en lo que fui un instrumento de oprobio, de vergüenza, Dios ha convertido esto para bien. Dios ha vuelto esto a favor de aquellos a los que golpeé, a los que herí, a los que maldije, a los que rechacé. Por causa de mi ignorancia, por causa de tantos años caminando a espaldas de Dios. Ya no ahora, no así ahora. La que era quizá la vergüenza de la familia. La que era quizá, como decimos en buen dominicano, el patito feo de la familia. La que quizá todos rechazaban. La que quizá todos le decían: tú no sirves, tú no vas a llegar a nada, tú no vas a lograr nada. Pero mira cómo Dios le dio vuelta a la página. Mira cómo Dios cambió la historia. Mira cómo Dios abrió un segmento nuevo en tu vida. Abrió una nueva etapa en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus seres queridos. Y la rechazada, la menospreciada, el que nadie quería dejar entrar por la puerta de su casa, el que no era bienvenido, el que todo el mundo le daba la espalda, el que nadie entendía, el único quizá drogadito de la casa, quizá la única prostituta de la casa, quizá la única que no estudió, que no se graduó, que no se hizo profesional. Y son tantas cosas, amados hermanos, que en un momento Satanás usa para destruirnos, para aplastarnos, para golpearnos, para herirnos. Pero que llega ese día glorioso, llega ese día maravilloso, donde todo eso Dios lo vuelve a favor. Todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Eres llamado con propósito. Fuiste escogido, fuiste separado, fuiste apartado conforme al propósito de Dios para tu vida. Y ahora es tiempo de gozarte, ahora es tiempo de reírte, ahora es tiempo de aplaudir, de abrir esa boca y gritar: Señor, gracias por lo que hiciste conmigo. Señor, gracias por lo que permitiste que yo pasara, porque lo que en un tiempo me dolió, ahora me es de regocijo. Lo que en un tiempo me aplastó,
inquietó, lo que en un tiempo me turbó, me confundió, ahora es motivo para yo darte gracias. Ahora es motivo para yo reconocerte. Ahora es motivo para yo testificar de ti delante de otros, para yo hacer entender a otros, ama, que así como tú me libraste a mí, tú los podrás librar a ellos. Que así como tú me preservaste, como tú me guardaste para este tiempo, como dijo José a sus hermanos, a aquellos que lo arrancaron del seno de su padre, que lo arrancaron del seno de su familia, que trataron de destruirlo, que trataron de matarlo. Shama Rabakata Rabasama, que lo metieron en la cisterna. Y luego que lo metieron en la cisterna, una parte planeó matarlo, pero otra parte dijo, no nos conviene. No nos conviene, porque de una o de otra manera, aún a los que buscan tu mal, Dios va a intervenir, Dios va a interferir. Y aún los que quieran matarte, Rabasham Daraya, aún los que te persiguen, los que te han herido, los que te han golpeado, aún a esos, Dios, Amarabacándaraya, va a interferir en el momento que ya estén listos para matarte, en el momento que ya estén listos, Ramashandaraya, para destruirte. Algo va a pasar, algo Dios va a hacer que suceda, a alguien Dios va a enviar, Ramashama, alguien te va a defender, alguien te va a ayudar, alguien te va a librar, Ramanso que porque no es tiempo de muerte, porque no es tiempo remeshón darabacataraya, de que la cisterna te trague, no es tiempo nemasomanaya, de que lo que pasaste o lo que estás pasando o lo que estás viviendo, sufriendo, atravesando, no te va a destruir, no te va a matar. No te va a sepultar, porque eres un hombre con propósito, eres una mujer con propósito. Tu familia está marcada, tus hijos están marcados, tú, tu esposo, tus hijos le pertenecen al Señor, y todo esto es parte de una entramada de Dios, todo esto es parte de un plan de Dios. Mujer, no te rindas, no te des por vencida, Abasama, no te calles, ama, no sueltes a ese esposo, no sueltes a esa esposa, no te frustres, no te turbes, ama, por lo que estás viviendo, por lo que estás atravesando. No llores, ama, Levashandaraya. Sigue trayendo esa situación delante del Señor. Sigue orando, sigue tomando propósito. No te canses de hacer el bien, porque al final cegaremos si no desmayamos. Si no desmayamos, porque lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. Lo que ahora, Rabasham Daraya, no te ha sido revelado, Dios tiene una hora, Dios tiene un día, Dios tiene un momento señalado donde te va a revelar lo que ahora no entiendes, donde va a hacer llegar lo que necesitas, ama, donde Dios te va a hacer entender lo que no entiendes ahora. Llegará el día, llegará el momento, llegará la hora y llegará la persona apropiada. Simplemente José tuvo un sueño y él ni siquiera entendía ese sueño, pero él guardó su sueño. Pero el que le dio el sueño sí sabía los pasos que él tenía que dar hasta que llegara ese cumplimiento. El que le puso el sueño, aleluya, sí sabía los procesos que él iba a atravesar para que se cumpliera ese sueño, para que él llegara a aquel lugar donde había de manifestarse ese sueño. Entonces el que te puso el sueño, el que te llamó, Amashamalaya, el que apostó a ti, el que sabe para lo que sirves, el que sabe para lo que das, el que sabe dónde comienzas y dónde termina, él tiene los recursos. Él tiene las herramientas, Él tiene el día, el momento y la hora donde te hará entender, donde te hará recibir, donde te pondrá a ejecutar, donde te hará saber por qué, para qué, Abasama, te preservó hasta este día, por qué te libró aquella noche donde quizás te iban a atracar, donde quizás te iban a robar, te apuntaron con una pistola.
Pero la pistola se trancó, no te pudieron disparar. O quizás tú estabas haciendo cosas ilícitas, enredado en los deleites del mundo, enredado en los malos negocios y en las malas acciones. Y te vendieron, te traicionaron. Pero aunque te vendieron, aunque te traicionaron, Dios impidió que te mataran. Dios impidió, Abashama Yama, que aquella fuera tu última noche. No lo entendiste en el momento, pero ahora eres hombre de Dios. Ahora eres mujer de Dios, ama. Y ahora sabes por qué esa pistola no disparó aquella noche. Ahora sabes por qué no te pudiste beber aquello que te ibas a beber para suicidarte. Ahora sabes por qué estabas en ese cuarto de hospital, sin esperanza, sin fe, rendido ya, desahuciado ya por los médicos. Pero de repente llegó esa persona a tu vida, llegó esa persona a tu habitación y comenzó a hablarte de Dios. Te presentó el plan de salvación. Y eso te dio esperanza, eso te dio fe. Eso te hizo recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y la historia es otra ahora. Los resultados son otros ahora. José le dijo a sus hermanos: yo soy José, el que ustedes vendieron. Yo soy José, el que ustedes golpearon, el que ustedes hirieron. Pero tranquilo, no se entristezcan. Porque lo que ustedes hicieron para golpearme, lo que hicieron para destruirme, aquel día que intentaron matarme, cuando me vendieron, aleluya. Quizás ustedes lo hicieron para hacerme mal, pero ese mal Dios lo volvió a bien. Porque Dios me preservó, Dios me guardó, Dios me libró para este tiempo, para este momento, para este día. Y es que todo lo que Dios permitió, Abashamalaya, se manifestará un día. Se manifestará y se manifestará delante de aquellos. Porque aún aquellos que trataron de invalidarte, que trataron de quitarte, Dios los pondrá delante de ti. Dios los pondrá delante de ti. Y ellos tendrán que acercarse, ellos tendrán que reconocer, ellos tendrán que hablarte. Shama. Pero tú no los golpearás. Tú no los rechazarás, tú no los maldecirás, Ramán Shoken Daraya, sino que le dará de lo que tienes, ama. Les dará de la abundancia que Dios te ha dado. Le hablará, Sharabakataraya, las palabras de vida que Dios ha puesto en tu boca, Nemasomalaya, y les dirá: tranquilos, ama. No tengan miedo, no tengan temor, que ya yo no soy la que ustedes metieron en la cisterna. Ya yo no soy aquella que ustedes intentaron matar. Ya yo no soy aquella que ustedes blasfemaron, como blasfemaron a José en la casa de Potifar. Ya yo no soy la misma que ustedes metieron preso, que ustedes metieron a la cárcel. Yo no soy el mismo hombre que ustedes metieron injustamente a la cárcel. Porque muchas personas, por causa de calumnias, son presos, van presos literalmente y son inocentes, ama. Pero allá en esa cárcel se les revela a Dios. Allá en esa cárcel conocen el plan de salvación. Se les revela ese Dios, ama, misericordioso y piadoso. Y allá en esa cárcel comienzan a ver: wow, que aquel que te metió a la cárcel, que aquel que te levantó esa calumnia, que aquel que te deseó mal, lo que te hizo fue un bien, porque ese mal te acercó a Dios, ese mal te hizo conocer y reconocer a Cristo como tu Salvador. Y allí, aunque estaba preso, allí aunque estabas sin esperanza, allí aunque estabas apartado de lo tuyo, aunque te dolió en el momento, aunque fueron años amargos, aunque fueron tiempos difíciles, pero conociste a Dios, Dios se te reveló. Y ahora, en vez de tú querer buscar a esa persona para pagarle con la misma moneda, ahora en vez de tú buscar a esa persona para perseguirlo, para golpearlo, para hacer lo que pase, lo que tú pasaste, no, tú quieres verlo para agradecerle lo que hizo contigo, para agradecerle que te empujó a Dios, para agradecerle que ese dolor, ese sufrimiento, ese proceso, lo que hizo fue que te acercó a Dios y que trajo la revelación de Dios a tu vida. Entonces yo quiero, amado hermano, amigo, si eres cristiano, si no eres cristiano, que le pongas atención a esta palabra, porque todos y cada uno de nosotros hemos atravesado situaciones amargas, dolorosas, duras, ama. Muchos de nosotros, ama, Rabacatarabasama, hemos atravesado enfermedades, rechazo, desprecio, menosprecio, falso testimonio.
Situaciones, hermano, que en el momento no embargaron, no envolvieron, no arruinaron, no aplastaron. Pero que llegó ese momento, o va a llegar ese momento si todavía no ha llegado, que Dios lo va a volver a bien, que Dios lo va a volver a tu favor. Y levantarás tus manos, glorificarás a Dios, buscarás a esa persona, lo perdonarás, Amalaya, o le pedirás perdón y le darás gracias porque fue ese instrumento que aunque él no lo sabía y tú no lo sabías, y en el momento no se veía así, pero ahora yo no veo al que me golpeó, ahora yo no veo al que trató de matarme, ahora yo no veo al que me metió a la cárcel, no, ahora yo veo el plan de Dios. Ahora yo veo que todo esto sucedió porque era un plan de Dios. Ahora yo veo que esto tenía que pasar porque si no pasaba no me empujaba o no me llegaba a este país a donde vivo hoy o no me llevaba a esta nación a donde vivo hoy porque el plan no era en mi país, esa nación a donde Dios te llevó, era en ese país a donde Dios te llevó. Y ahí en ese país conociste a Dios, ahí en esa nación conociste a Dios. Y quizá lo que te llevó a ese país no era muy agradable, pero se convirtió en agradable. Porque allí tuviste un encuentro con Dios, porque allí se reveló y se manifestó el plan de Dios en tu vida. Y ahora es tiempo de glorificar, y ahora es tiempo de dar gracias, y ahora es tiempo de levantar las manos, porque ahora sabemos cómo ayudar a otro, ahora sabemos cómo orar por un enfermo, ahora sabemos cómo llevar una palabra. Ahora sabemos cómo hacer que otros salgan de las situaciones de las que nosotros salimos. Ahora sabemos cómo hacer que otros superen los problemas que nosotros superamos. Ahora sabemos cómo ayudar a otros a administrar, porque ese proceso financiero tan fuerte, tan desesperante, tan estrecho, Rabacá, Taraya, donde te viste sin un solo peso, donde te viste sin nada en la nevera por mucho tiempo. Pero ahí aprendiste que no fuiste un buen administrador. Ahí aprendiste que lo que Dios te daba no lo administrabas bien. Y que esta escasez financiera, esta sequía, esta necesidad solamente fue un instrumento, solamente fue una temporada para Dios enseñarte a administrar lo grande y lo bueno que venía después. Porque muchas veces Dios pone cosas en nuestras manos y no las sabemos administrar. Muchas cosas Dios nos entrega bendiciones. Dios pone personas que nos bendicen o Dios nos da habilidades. Nos da capacidades, nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos ayuda a ser profesionales. Y en esa área donde somos profesionales fluimos, crecemos, avanzamos, nos expandimos. Pero aunque recibimos mucho, aunque tenemos mucho, somos malos administradores. Y todo lo tiramos para arriba. Entonces Dios tiene que permitir esa temporada de escasez. Dios tiene que permitir esa temporada de estrechez, de necesidad, para que sepas administrar. Porque el plan de Dios es que sea bendecido, es que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces las situaciones, las adversidades, las dificultades, los procesos, aún antes de conocer a Dios y luego que conocemos a Dios, entonces entendemos por qué. Entonces entendemos para qué. Y no entiendo esta situación con mi esposo, no entiendo lo que pasa en mi hogar, no entiendo, ya yo no sé cómo dirigir a estos hijos, ya yo no sé cómo aconsejarlos, no me escuchan, no me atienden a hacer lo que quieren. Y cada día yo sigo insistiendo, yo sigo luchando, pero no veo resultados, no veo salida, nada pasa. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién le digo? ¿A quién le pregunto? Y este hombre cada vez más rebelde, este hombre no entiende que ya yo soy una mujer cristiana, que ya no lo puedo seguir a esos lugares. Y este hombre me golpea con palabras, y este hombre me hace sentir mal, y este hombre me menosprecia, me rechaza, me grita a la cara palabras que me golpean, que me hieren. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no encuentro salida. Dios mío, ayúdame, Padre, ¿qué hago? Esta situación en tu matrimonio, esta situación con tus hijos, esta situación familiar, Dios la va a convertir en un instrumento. Dios la va a convertir en una herramienta donde cuando pase el proceso, cuando pase la situación, cuando Dios complete su obra en ti, en tu esposo, en tus hijos, que sean una familia ejemplar, una familia que modele a otros el plan de Dios, el propósito de Dios, te darás cuenta que eres una líder de parejas,
Que tu matrimonio, tú y tu esposo serán líderes de pareja, serán líderes que sabrán aconsejar a esos adolescentes que ya quieren una relación, que ya quieren un novio, que ya quieren una novia. Y ahí estarás tú para decirle: tranquilo, espera, todavía no es el tiempo, espera en Dios, ora primeramente, no te desesperes, no te apresures. Y ahí estarán esos líderes de pareja, ahí estarán esos consejeros, ahí estará ese hombre y esa mujer de Dios que sabrán aconsejar esos matrimonios cristianos que están en crisis, que están en situaciones difíciles, pero tú que ya lo superaste, tú que ya lo viviste, que ya lo atravesaste, te unirás ahora con tu esposo en oración a salvar ese hogar, a salvar ese matrimonio, a salvar esa relación, a aconsejar a ese adolescente y esa adolescente, a aconsejar a esos jóvenes cómo deben caminar, cómo deben actuar, cómo deben esperar hasta que Dios los dirija y hasta que Dios les haga saber cuál es la mujer correcta, cuál es el hombre correcto, cuál es el que viene de Dios, cuál es el que no viene de Dios. Porque el matrimonio es una decisión muy seria y muy importante. Y luego que tomaste la decisión de casarte, sin estar seguro si fue Dios o si no fue Dios, entonces ahí están esos líderes que eres tú, que es tu esposo, que es tu matrimonio como ejemplo ahora. Después de esa crisis, después de que él se fue, pero Dios lo hizo regresar, o después de que ella se fue, pero Dios la hizo regresar. Y aunque por mucho tiempo no entendiste por qué perdí a mi esposo o por qué perdí a mi esposa y por qué ahora está todo pasta para arriba, porque ahora nada tiene solución, nada tiene respuesta, no podemos conversar, no podemos hablar, pero llegará ese día, llegará esa hora, llegará ese momento donde tú estarás frente a él o donde tú estarás frente a ella. Ya no como la que se fue, sino como la que Dios hizo regresar. Ya no como el que se fue, sino como el que Dios hizo regresar, sumiso, cambiado, transformado. Ya encontrado con Dios, ya habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cuando Agar salió muy altiva de la casa de Sara porque ella estaba embarazada, menospreciaba a Sara porque Sara no podía parir, pero a Agar se le olvidó que ella, la sierva y la señora, era Sara. Y se fue al desierto porque Sara comenzó a oprimirla. Pero el ángel se le presentó y le dice: regresa donde tu señora, sumisa. Entonces la persona que tú estás esperando, que es el punto definitivo para restaurar ese hogar, para restaurar ese matrimonio, para seguir criando a esos hijos, no regresará de la manera que se fue. No va a volver con la altivez que se fue, no va a volver con la actitud que se fue, pero va a volver porque es parte del propósito, va a volver y ese matrimonio se va a consolidar, ese matrimonio será restaurado, esa familia será restaurada porque serán ejemplo a otras familias, serán ayuda a otros matrimonios, serán consejeros a jóvenes, a adolescentes y ayudarán a muchos a caminar en la dirección hacia Dios, ayudarán a muchos a organizarse conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces no todo está perdido. Nada está sucediendo para que sufras o para que te frustres o para que creas que no eres nada, que no eres nadie, que no puedes nada, que no logras nada. No, todo detrás de todas estas situaciones, detrás de todas estas vivencias, detrás de todos estos episodios que nos han tocado vivir, que nos han tocado atravesar, que estamos viviendo o que estamos enfrentando, detrás de todo esto hay un plan divino, detrás de todo esto hay un proyecto de Dios, detrás de todo esto hay una preservación. Dios te preservó para este tiempo, Dios te guardó para este tiempo, Dios te libró para este tiempo, Dios te sanó para este tiempo, Dios te trajo a su camino para este tiempo. Estás vivo, estás de pie, estás sano. Ahora eres instrumento de honra, ahora eres instrumento útil, ahora muchos sabrán de Dios a través de ti. Ahora muchos van a ser salvos a través de ti. Ahora muchos serán restaurados a través de ti. Porque para esto Dios te reservó, para esto te preservó, para esto te guardó, para esto te libró, para esto impidió que pasara. Para esto fuiste librado de aquella tragedia, de aquel accidente, donde muchos de los que estaban contigo en ese accidente murieron, pero tú todavía estás vivo.
Para eso te libró Dios de aquella bala perdida que aunque te afectó, aunque te hirió, pero estás vivo todavía, estás de pie todavía, hablas todavía, y puedes testificar y vas a testificar para qué Dios preservó tu vida ese día, para qué Dios te sacó de debajo de ese vehículo, para qué Dios impidió que te lanzara de ese puente. Dios lo hizo con propósito. Dios lo permitió con propósito. Dios te libró con propósito. Te ayudó con propósito. Y el propósito se cumple ahora. El propósito se cumple ya. José le dijo a sus hermanos: lo que ustedes hicieron lo hicieron para muerte, pero el plan de Dios era para vida. Lo que ustedes hicieron lo hicieron para destruirme, pero Dios lo hizo para acercarme. Lo que ustedes hicieron lo hicieron por celo, lo hicieron por envidia, lo hicieron para acabar conmigo, pero todo eso Dios lo volvió no solamente a favor mío, sino a favor de ustedes mismos. Porque ahora yo soy el instrumento que los va a alimentar. Ahora yo soy el instrumento que les va a dar vida. Ahora yo soy el instrumento que los va a hacer venir a los pies de Cristo. Wow, y cuando aprendemos a ver las cosas de esta manera, cuando aprendemos a ver los procesos, las dificultades, las enfermedades de esta manera, en vez de frustrarnos, en vez de aplastarnos, en vez de paralizarnos, lo que haremos será que nos llenaremos de fuerza, nos llenaremos de gozo, nos llenaremos de fe, nos llenaremos de Dios, Amaraya, y esa unción vendrá, y esa unción nos empujará, y esa unción nos motivará a hacer el bien, a ayudar, a levantar, a restaurar, a orar por sanidad, a orar por liberación, a orar para que otros vengan a Cristo, porque este será el verdadero plan de Dios para nuestras vidas, para mí, para ti, para cada uno de los que escucharon este mensaje. Yo sé que tú vas a colocar en un ladito la parte que te tocó, y esa parte que te tocó, tú la vas a comenzar a usar a favor aún de aquellos que te golpearon, aún aquellos que trataron de matarte, que trataron de invalidarte. Ya no los verás como un instrumento del mal, ahora los verás como un instrumento de Dios que te llevaron a tu destino profético, que te llevaron a entender cuál era el plan que Dios tenía contigo, para ti y para tu familia. Dios te bendiga. Te voy a invitar a compartir este video. Te voy a invitar a darle like, a darle a la campanita, a suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho todavía. A tus amigos, vecinos, hermanos, familiares, invítalos a suscribirse a Excelencia Cristiana Televisión para que puedan recibir estos manjares, para que puedan recibir estos contenidos que les ayudarán en su día a día, en su vida espiritual y en su caminar con Dios. Tu hermana Teresa Polanco, sierva de Dios por su misericordia. Será hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Te bendigo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.